Entonces, acontece que cuando empezamos la presentación, yo les hablé que inicialmente se utilizaba para el cáncer. Antes se sabía que podía aumentar la longevidad de las personas o el estilo de vida de las personas cuando se diagnosticaba cáncer, pero no se sabía en a cierta forma cuál era el mecanismo de acción del ganoderma. Pues gracias a las investigaciones eso se ha ido desgranando un poquito y hemos logrado entender hasta cierto punto, porque hay investigaciones que tienen resultados y que no se conoce todavía la fisiología sobre cómo funciona el ganoderma. En el cáncer, el ganoderma actúa básicamente porque tiene dos cosas, glucanos y triterpenos. ¿Qué hacen ellas en el cuerpo? Bueno, los betoglucanos los que van a hacer es activar el sistema inmunológico. Las personas cuando están pasando por una neoplasia, su sistema inmunológico está bastante comprometido. Gracias a que esto es un adaptógeno, lo que hace es llevar al sistema inmunológico a un equilibrio, logrando darle cierta pauta para que pueda contrarrestar todo lo que tiene que ver con las neoplasias que se están formando. Los triterpenos tienen un efecto citotóxico contra varias células cancerosas. ¿Por qué? Cuando hablamos de citotoxicidad, estamos hablando, cito es célula y toxicidad es algo que lo va a eliminar. Cuando hablamos de toxicidad, porque estas moléculas tienen una afinidad solamente por las células que están realizando la neoplasia, es decir, las células que están funcionando mal están creando una masa, porque lo que van a hacer es inhibir la invasión tumoral y reducen la expresión de algo que se llama metaloproteasas de la matriz, que lo que hacen es aumentar el número de células, ¿sí? Y al aumentar todo ese mecanismo evita que esas células, además de que crezcan, migren a otro lugar, que es lo que llamamos metástasis. Eso la limita porque hacen que el endotelio no te afín con las células que van a ir recorriendo. El endotelio son las paredes de los vasos. Tiene un efecto antiflorativo, que es un efecto antiflorativo, como es citotóxico, detiene el ciclo celular. Las células se reproducen. Cuando el ganoderma va a las células que están haciendo la neoplasia, evita que esa célula cree una célula nueva enferma, así limitando el crecimiento de la masa. Y lo que van a hacer es estimular a las células NK, que se llaman natural killer. Son unas células bastante agresivas que nosotros tenemos en nuestro sistema inmunológico. Son células que van a las células a eliminarlas, a las células cancerosas a eliminarlas. Ese efecto antiflorativo del ganoderma hacen que esas células aumenten su agresividad e inhibe algo que se llama angiogénesis. Las células se alimentan del flujo sanguíneo. Cuando se está creciendo una neoplasia, se produce un efecto que se llama angiogénesis por unos factores que se llama el factor de crecimiento endotelial, que lo que hace es crear nuevos vasitos para que esa masa se alimente. Entre más nutrientes va a obtener la masa, pues más va a crecer. Pues el ganoderma lo que hace es inhibir esos dos mecanismos de acción que hacen que se produzca la angiogénesis, evitando que la masa haga nuevos vasos y que se alimente, limitando así su crecimiento. Entonces es bastante interesante lo que tiene el ganoderma frente al cáncer. Luego de haber recopilado esa información, traté de encontrar algo que me demostrara los mecanismos de acciones de diferentes estudios que se realizaron en cuanto al cáncer y me encontré muchísimos. El más importante y el que más me gustó es que cuando se utilizaba el ganoderma como una terapia coayudante para el cáncer, mejoraba la eficacia de la radioterapia del cisplatino, que es o el cisplatino. El cisplatino es un producto radioactivo, un medicamento radioactivo que se utiliza para el cáncer, especialmente para el cáncer de mama. Cuando se utilizó el ganoderma junto a ese fármaco, que eso sí es un fármaco, lo que hacía era potencializar la terapia, haciendo que las pacientes que tuviesen cáncer de mama tuvieran una recuperación mucho más rápida. Entonces encontramos estos estudios. En la columna de izquierda van a encontrar la referencia, ¿sí? Y en la columna de la derecha van a encontrar algo que ¿me escucha? Y en la columna de la derecha van a encontrar, hasta ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, doctor. Ah, qué bien, es que sentí que hubo un apagón por acá, pensé que me había quedado sin internet. Bueno, sigamos. En la columna de la mitad van a encontrar los resultados y cómo es el mecanismo de acción que se logró reducir en cuanto a la investigación. Entonces, la primera investigación que vemos que se realizó en el 2013 fue sobre el cáncer de pulmón. En el cáncer de pulmón, lo que hizo es que mejoró la toxicidad de esas células que estaban realizando esa actividad tumoral y realizando unas masas en ese tejido, induciendo a que esas células fueran asesinadas por las natural killer, que son las que defienden el sistema autoinmune, logrando así una recibida, una recuperación muchísimo más rápida. Por acá más abajo tenemos el hepatoma, que es un cáncer de hígado, ¿sí? Lo que hizo fue inhibir el crecimiento de las células que estaban realizando ese crecimiento anormal. ¿Cómo lo realizó? Aumentando la expresión, suprimiendo la expresión de un mensajero que se llama citoquinasa C,
que lo que hace es aumentar que las células prolonguen su crecimiento. Más abajo podemos tener este estudio que ven, que es el antepenúltimo, en el que dice que las células de personas que estaban realizando cáncer realizaron apoptosis, especialmente en estudios que se realizaron en cáncer de sangre como la leucemia, etcétera. Y lo más importante de eso es que se obtuvo un resultado benéfico y allí ustedes pueden leer que dice un clear. Un clear es cuando el resultado no es claro. Es decir, que aunque no sea claro, el ganoderma estaba mostrando resultados bastante benéficos cuando se adicionaba a la terapia de cáncer. Así podemos tener muchísimos estudios más. Por acá podemos tener un estudio donde nos demostraba que los efectos secundarios que presentaban las personas que se sometían a terapia con ganoderma evitaba que las personas presentaban efectos como caída del cabello, como vómito o como mareos, son los efectos adversos que presentan esas terapias tan fuertes. Y el más importante es que en el cáncer de próstata suprimía la angiogénesis, suprimiendo el factor endotelial que hace que se produzcan más vasos. Miren todos los estudios que hay en frente al ganoderma. Por acá tenemos otro, sí, la gran mayoría de esta gráfica dice clear, que los efectos no son claros, pero todos demuestran sus resultados. Entonces, con esto yo quiero dejar claro que el fuerte del ganoderma siempre, siempre para mí como médico va a ser el cáncer. ¿Qué le recomiendo a mis pacientes que están atravesando sobre un proceso neoplásico? Que a pesar de que están haciendo su terapia, no pueden dejar de consumir ganoderma. Es decir, si usted está haciendo una radioterapia, una quimioterapia, debe estar consumiendo ganoderma para potenciar la terapia que está realizando. Listo, hasta allí vamos claros.